En este video argumentaremos nuestra postura sobre si fue beneficiosa la reforma agraria desde nuestro punto de vista político y social. Los integrantes de mi equipo son Lozano Brillito, Soto López Leis, Jennifer Castillo Flores, Carlos Ronnie Palacios Cabrera y mi persona Renato Gamboa. Considero que la democracia peruana en los años 80 no solo enfrentó serios desafíos, sino que también puso en duda su efectividad y la legitimidad ante la sociedad. Por otro lado, los profundos problemas económicos, como la hiperinflación, causó la creciente desigualdad social y el aumento de la pobreza, junto con la violencia política destacada por grupos ingruentes como Sendero Luminoso, quienes evidenciaron las debilidades del sistema democrático en ese entonces. Si bien es cierto, el retorno de un gobierno civilista fue un gran paso, la capacidad del Estado para dar respuestas eficientes y garantizar la seguridad interna demostró que la democracia, muy aparte de solo ser elecciones libres, también necesita de una institución sólida, justicia social, gobernabilidad, para que así se pueda consolidar verdaderamente. Voy a hablar sobre la política en los años 80. Tenemos como los siguientes hechos: el terrorismo. Uno de ellos tenemos el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Segundo, tenemos al Sendero Luminoso liderado por Abimael Guzmán. Estos grupos hicieron mucho daño en nuestro país. Por ejemplo, han asesinado a mucha gente, han puesto coche bomba y mucho terrorismo. Más afectada fue en la zona Lima. Asimismo, se dio la crisis económica y social. Ocurrió la hiperinflación en los productos, precios muy elevados que hacían que la gente no pudiera comprarlo. Son productos de primera necesidad y asimismo la gente estaba obligada a comprar aunque los productos sean muy elevados. Esto ocurrió más en el gobierno de Alan García, en el año de 1985 hasta 1990. Como siguiente punto tenemos el desprestigio de los partidos políticos, el APRA y Acción Popular. Estos perdieron credibilidad ante el pueblo, es decir, ya no creían en sus promesas y palabras. Por último tenemos a la debilidad institucional. Instituciones democráticas como el Congreso, el Poder Judicial y la prensa. Estos fueron afectados por la inestabilidad. Bien, a mí me tocó la economía. En los principios de los años 70 y 80, la Latinoamérica vivió una gran crisis económica, donde muchas deudas, inflación altísima, recesión y dictaduras con modelos económicos desordenados. En la década de los 80 llegaron gobiernos democráticos que heredan una economía en ruinas. Para conseguir ayuda del FMI, aplicaron ajustes, privatizaciones, recortes y apertura económica. Eso trajo más pobreza y protestas sociales. A finales de los 80 y comienzos de los 90, con los presidentes como Menem y Fujimori, las reformas económicas se profundizan a pesar de los problemas. La democracia se empieza a consolidar en la región. Ahora hablaremos sobre los retos sociales de la democracia peruana en los años 80. En los años 80 en el Perú se enfrentó con una etapa muy complicada, muy difícil, que afectó a millones de personas, como violencia interna y terrorismo, grupos de Sendero Luminoso y movimiento revolucionario de Tupac Amaru, iniciando una guerra contra el Estado, atacando a comunidades, autoridades y sectores públicos. Esto provocó miedo, muertes, desapariciones y desplazamientos masivos. Se dio también la migración interna y la urbanización desordenada. En esto pasó que miles de personas salieron del campo hacia las ciudades, especialmente en Lima, formando barriadas sin agua, sin luz, sin servicios, no tenía absolutamente nada, generando problemas de vivienda, de salud y lo que es la poca seguridad urbana. Como también se mencionó en un principio, la pobreza y la desigualdad que se vio en esos entonces fue por la crisis económica y la hiperinflación que empeoraron la vida de la población. Muchas de estas familias no podían cubrir sus necesidades como salud, alimentación y educación.
que tanto fue que la pobreza extrema creció a un nivel más que todo en zonas rurales. También surgió lo que es la desconfianza del Estado. Esto se dio porque se consideró incapaz o ausente, más que todo en zonas que están muy alejadas. Tanto así que muchos de nuestros ciudadanos perdieron la fe en nuestras mismas autoridades, haciendo que facilite mucho más lo que es el avance del terrorismo. Casi finalizando en este aspecto, se da también lo que es la crisis de la educación y salud. Muchas de estas escuelas fueron cerradas por estos conflictos que se estaban dando. Muchos profesores fueron asesinados o amenazados. Muchos de sus servicios de salud colapsaron o eran muy escasos, sobre todo en las zonas más pobres. La reforma agraria no fue verdaderamente beneficiosa, porque en lo político generó tensiones y conflictos con los sectores de poder, debilitando la estabilidad del Estado. En lo económico, la distribución sin suficiente apoyo técnico y financiero llevó a una caída en la productividad agrícola y el establecimiento del desarrollo rural. Y en lo social, aunque buscaba justicia, no logró mejorar de forma real y duradera las condiciones de vida de los campesinos, manteniéndose en la pobreza, la desigualdad y nuevos conflictos. Por eso entender esta etapa es clave para no repetir los mismos errores y fortalecer una democracia que funcione para todos. Gracias.